Permítanme saludarles desde lo más alto del continente, desde una tierra que respira historia, minería y resistencia ambiental, la ciudad más alta del mundo, Cerro de Pasco, Perú. Mi nombre es Yasmín Jocelyn Jara Carboricra, soy ingeniera ambiental y con orgullo vengo en representación de un territorio que, a pesar de sus cicatrices mineras, pues aún guarda esa belleza silvestre y la esperanza de restauración. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes esta investigación que ha tocado el alma del ecosistema andino, identificación de especies de flora y fauna en la remediación del pasivo ambiental minero Excelsior, un lugar que ha sido testigo clave del impacto de la extracción, pero que a su vez también se ha convertido en una oportunidad de regeneración y vida. Voy a iniciar esta presentación definiendo qué es un pasivo ambiental minero. Según la Ley 28271, los pasivos ambientales mineros son aquellas infraestructuras, desechos, emanaciones, residuos o acumulaciones de materiales residuales generados por actividades mineras que actualmente se encuentran inactivos o en abandono o que ocasionan repercusiones adversas en múltiples aspectos del entorno ambiental, afectando la salud humana y otros componentes bióticos como abióticos del ecosistema. Estos pasivos pues constituyen un problema complejo, ya que las empresas responsables muchas veces no asumen los costos de remediación, trasladándolos a la sociedad. Desde la década de 1990, el Ministerio de Energía y Minas del Perú ha realizado inventarios y diagnósticos de pasivos ambientales mineros, identificando miles de sitios contaminados. Programas como PRODES y EPA han facilitado la evaluación en la priorización de estos pasivos ambientales mineros. Ya con la Ley 28271 en el año 2004 se fortaleció su gestión, implementando ya sistemas de monitoreo y control. El inventario oficial del pasivo ambiental minero aprobado mediante resoluciones ministeriales ha sido pues actualizándose anualmente. Inició en el año 2006 con 850 pasivos ambientales mineros, alcanzando un máximo de 8.854 en el año 2016 debido a la incorporación de nuevos sitios contaminados. Desde entonces el número ha ido disminuyendo a 6.129 en el año 2023 como resultado de la ejecución de más de 65 proyectos de remediación en 11 regiones del país, lo cual han permitido descontar los sitios intervenidos del inventario. ¿Qué es una remediación ambiental de un pasivo ambiental minero? Pues implica acciones para poder mitigar y restaurar áreas impactadas por la antigua minería, recuperando ecosistemas y mejorando la calidad ambiental, el cual pues es ejecutado por activos mineros bajo supervisión del Ministerio de Energía y Minas. El proceso inicia con un diagnóstico técnico y social y la priorización de un PAM de riesgo alto y muy alto. Posteriormente se diseñan y se ejecutan planes de cierre para poder estabilizar y descontaminar, asegurando la estabilidad física, geoquímica, hidrológica. Se realiza un monitoreo post-cierre por 5 años para poder garantizar la sostenibilidad y así finalizar con el mantenimiento y la certificación ambiental. El objetivo es reducir la contaminación y proteger la salud y los ecosistemas. El depósito de desmontes Excelsior es una acumulación de residuos mineros generados entre los años 1956 y 2000, producto de las operaciones de Tajo Abierto Raúl Rojas, que cubre una superficie aproximada de 69 hectáreas y un volumen de 50 millones de toneladas métricas de material mineralógico. Este depósito pues constituye un pasivo ambiental cuya responsabilidad de remediación recae en activos mineros. Se encuentra a una altitud de 4.266 metros sobre el nivel del mar en el distrito de Simón Bolívar, provincia y departamento de Pasco, sobre la antigua laguna de Quiulacocha. El depósito tiene una importancia hidrológica por su conexión con un afluente del río San Juan, ubicado dentro de la cuenca del río Mantaro, aumentando pues el riesgo de contaminación aguas abajo. Debido a la presencia de sulfuros como la pirita, este depósito representó un elevado potencial generador de aguas ácidas, liberando metales pesados y causando contaminación de suelos, aire y agua.
lo que ha deteriorado pues la biodiversidad local mediante la reducción de cobertura vegetal, alteración florística y degradación de hábitats faunísticas. En este contexto, Cerro de Pasco, una ciudad con más de 400 años de historia minera, pues enfrenta una grave crisis socioambiental agudizada por la expansión de este tajo abierto que se encuentra al centro de la ciudad y próximo a este PAM Excelsior. La ciudad convive con pasivos críticos y contaminación, incluyendo altos niveles de plomo en sangre, lo cual afecta a la salud pública y al ecosistema urbano. Como respuesta a esta problemática, se priorizó con el inicio del plan de cierre en el año 2017, alcanzando cerca del 90% de avance físico en el año 2022, evidenciándose en un cambio sustancial en la apariencia del área intervenida, y este cambio pues es visible en estas ortofotos comparación entre el año 2018 y el año 2022, las cuales muestran una mayor cobertura vegetal y un paisaje progresivamente revegetado. Sin embargo, pese a la mejora visual del sitio, no se disponía de una línea base de flora y fauna previa a la intervención, lo cual dificultó la evaluación objetiva del impacto ecológico y la efectividad de las acciones de cierre. Ante esta limitación se desarrolló la presente investigación, cuyo objetivo es caracterizar la biodiversidad actual del área remediada y utilizar estos indicadores biológicos como herramientas para medir la recuperación ecosistémica y la efectividad ambiental de la remediación implementada. Para la recopilación de datos se realizó una revisión exhaustiva de fuentes científicas, bases de datos oficiales y documentos técnicos provistos por entidades como AMSA, COEFA y consultoras ambientales. Se emplearon metodologías estandarizadas aprobadas por el Ministerio del Ambiente para el inventario de flora y fauna, aplicando parámetros biológicos como composición taxonómica, riqueza, abundancia, diversidad, sensibilidad y endemismo, así como parámetros ecosistémicos como cobertura vegetal y zonas de vida. La información fue complementada por monitoreos biológicos de flora y fauna, entrevistas no estructuradas y georreferenciación de los puntos de monitoreo mediante herramientas cartográficas especializadas. Para la obtención de datos específicos sobre composición y estructura biológica se han llevado a cabo monitoreos en los grupos taxonómicos en estudio realizados entre 2018 y 2022. Durante la fase de gabinete, la definición de los puntos de monitoreo se basó en dos criterios técnicos establecidos por CICEL: número de componentes y el tipo de cobertura. En este caso, solamente se tiene un componente, que es el depósito de desmontes Excelsior, y el tipo de cobertura catalogado como centro minero. En función a esta homogeneidad y dichos criterios, se establecieron dos puntos de monitoreo biológico representativos, uno ubicado próximo al asentamiento humano de Champamarca y otro en las cercanías de la zona minera, cuya distribución espacial se detalla en el mapa. Para el monitoreo de flora se aplicó el método de transectos de Hendry, la cual es reconocido por su eficacia en la evaluación de especies vegetales. En cuanto a la ornitofauna, se utilizó el método de conteo por puntos, el cual se registraron especies o individuos avistados o escuchados durante un periodo de tiempo de 15 minutos. En total se evaluaron 10 puntos por cada punto de monitoreo, manteniendo una separación mínima de 100 metros para poder evitar duplicidad de información. El muestreo se desarrolló en un máximo de 4 horas en la mañana y 3 horas antes de anochecer, cubriendo toda la ruta establecida. Para la evaluación de mastofauna se implementaron técnicas de captura para roedores y recorridos para detectar mamíferos de mayor tamaño. Se instalaron 30 trampas Sherman cebadas con mantequillas de maní durante 2 noches consecutivas. Esta metodología se complementó con búsquedas activas e identificación de indicios indirectos, tales como huellas, heces, pelos a lo largo de transectos de 1 kilómetro. Finalmente, para la evaluación de anfibios y reptiles se aplicó la técnica del encuentro por visual BES, realizando 3 relevamientos por 30 minutos, totalizando 6 veces por estos 2 puntos de monitoreo. El esfuerzo fue equivalente a 3 horas por especialista, con una búsqueda lenta y sistemática que inspeccionó vegetación, cuerpos de agua, rocas y refugios naturales.
Los datos obtenidos por cada grupo biológico fueron sistematizados en un inventario de flora y fauna, facilitando su posterior tabulación y análisis estadístico. A partir de ello se generaron cuadros y gráficos que evidencian la evolución del ecosistema biológico durante el periodo evaluado. En cuanto a la riqueza y abundancia florística entre los años comprendidos 2018 a 2022, los datos evidencian una tendencia creciente tanto en la cantidad de especies como en el número de individuos registrados. En 2018 se identificaron 18 especies con 198 individuos, mientras que en el año 2022 la cifra aumentó a 43 especies y 831 individuos. Se observa también un cambio en la categoría de abundancia. Las especies consideradas muy raras y raras aumentaron en número y a partir del año 2021 se incorporaron categorías como escasa y abundante. Y en el año 2022 por primera vez se registra una especie muy abundante con más de 100 individuos en la zona de estudio, lo cual indica una mejora en representatividad y distribución de especies dentro del ecosistema. En cuanto a la diversidad taxonómica, la clase Magnolopsida se mantuvo como la más representativa, aumentando de 10 a 27 especies entre 2018 y 2022, seguido por la clase Liliopsida, y en el año 2022 se registró por primera vez la clase Genotopsida con una especie. En resumen, se observa una mayor diversificación a nivel de las clases botánicas. El análisis a nivel de órdenes mostró un aumento de 5 órdenes en 2018 a 11 órdenes en el 2022, siendo la orden Poales el grupo más predominante, seguido por asterales, rosales, lamiales, apiales y favales, registrando en el periodo de 5 años un total de 14 órdenes distintos en la zona de estudio. A nivel de familias se identificaron 7 en el año 2018 y 14 en el año 2022, destacando la familia Poaceae, seguido por la familia Asteraceae, Rosaceae y Juncaceae, registrando un total de 20 familias taxonómicas en la zona de estudio. Se contabilizaron 52 géneros distintos, con un incremento de 15 a 35 géneros entre 2018 y 2022 respectivamente, siendo el género Calamagrostis y la Chemia las más predominantes en la zona de estudio. En total se registraron 67 especies distintas en el área, siendo Calamagrostis bicunarum y Calamagrostis reginsens las especies más representativas en la zona de estudio. Y para medir la diversidad y la estructura del ecosistema se calcularon varios índices ecológicos mediante el software PASS, las cuales ofrecen distintas perspectivas sobre la biodiversidad. El índice de Shannon te dice: ¿qué tan difícil sería adivinar a qué especie pertenece si eliges un individuo al azar? Cuanto más difícil es adivinar, mayor es la diversidad del ecosistema. El índice de Simpson nos ayuda a entender cuán dominado está un ecosistema por una o pocas especies, es decir, mide la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar pertenezcan a una misma especie. Si el ecosistema está dominado por una o pocas especies, la diversidad es baja. Si está dominado por varias especies, la diversidad es alta. El índice de Margalef sirve para medir cuántas especies diferentes hay en un ecosistema sin importar cuántos individuos tiene cada especie. El índice de Pielau evalúa qué tan equitativamente están distribuidos los individuos entre las especies. Un valor cercano a 1 indica distribución uniforme. El presente cuadro muestra que estos índices aumentaron progresivamente entre 2018 y 2022, confirmando una mejora en la biodiversidad y una estructura más equilibrada del ecosistema. El índice de Jacquard se utilizó para comparar la semejanza florística entre todos los años estudiados. Los resultados agrupados en este dendrograma evidencian dos grupos claros. Del 2018 al 2020 presentaban una similitud del 75%, del 2021 y 2022 una alta similitud del 60%.
Entre estos ambos grupos existe una baja semejanza del 15%, lo cual es evidenciado por los cambios significativos en la composición florística a lo largo del tiempo, lo cual está vinculado a los procesos de recuperación ambiental, la aparición de nuevas especies en estos 2 últimos años. En cuanto a sensibilidad, en el área se registraron 9 especies con alguna categoría conservación, siendo la especie Ephetra rupestris y Solanum maculae registrados dentro del Decreto Supremo número 043/2006 Agricultura como en peligro crítico y amenazado. El gráfico de abundancia muestra también un aumento en especies catalogadas como preocupación menor, destacando a la especie Disticha sicularis, en la que incrementó de 1 individuo a 51 individuos en el año 2022, y estos cambios poblacionales son claves para poder orientar futuras acciones de conservación dentro de esta área de estudio. El mapa muestra 3 niveles de delimitación espacial relevantes para la conservación de especies en el área de estudio. La zona de estudio está representada por el polígono de color rojo. La zona USN se encuentra representada por el polígono de color anaranjado con franjas transparentes que me indica que en esa zona yo puedo identificar al menos uno de estas 9 especies registradas en la zona de estudio. La zona prioritaria USN, que es el polígono de color azul, que comprende una extensión de 5.733 kilómetros cuadrados, alberga a estas 9 especies identificadas como preocupación menor, la cual lo convierte en un área de interés para su conservación. Asimismo, se identificó la presencia de una especie endémica del Perú, Senecio coyinus, perteneciente a la familia Asteraceae. En cuanto a la ornitofauna, que comprende todas las especies de aves identificadas en la zona de estudio, entre los años 2018 y 2022, la diversidad y abundancia de aves en el área se incrementaron notablemente, pasando de especies mayormente muy raras a la aparición de especies muy abundantes y un crecimiento general de riqueza y abundancia. Es así que en el año 2021 y 2022 se registran especies con una abundancia mayor a 100 individuos catalogados como muy abundantes. El orden Passeriformes predominó durante todo el periodo, con un aumento de 51 a 595 individuos entre 2018 y 2022, mientras que a partir del año 2020 y 2021 también se presentaron un incremento bastante considerable, llegando a registrar 6 órdenes taxonómicos dentro del área de estudio. La diversidad familiar de avifauna aumentó de 5 a 11 familias, con Passeridae y Traupidae como las más representativas, mostrando incrementos significativos en el año 2021 y 2022. También aumentaron la presencia de Laridae, Furnaridae, Treskionidae y Pisidae. En 2022 se incorporaron nuevas familias, evidenciando un crecimiento en la diversidad taxonómica y abundancia bifaunística en el área estudiada. A nivel de género, la diversidad creció de 8 a 15 géneros, con incrementos notables en Sonotria y Cicalis, consolidándose como los géneros más dominantes del área de estudio. Se incorporaron nuevos géneros en los 2 últimos años, lo cual refleja una creciente diversificación taxonómica en la comunidad de aves en la zona de estudio. Se registró un aumento en la riqueza específica de ornitofauna, pasando de 9 a 17 especies dentro de estos 5 años de estudio. La especie Sonotria capensi y Cicalis uropigalis mostraron un crecimiento bastante significativo, siendo dominantes en 2021 y el año 2022. Registrándose en total 21 especies distintas en el área de estudio. La diversidad de aves en el área de remediación mejoró significativamente. El índice de Shannon aumentó, mostrando mayor diversidad, mientras que el índice de Simpson disminuyó, indicando menos dominancia de pocas especies. La riqueza de especies creció según Margalef, pero la equitatividad de Pillow bajó, lo cual refleja que algunas especies se volvieron más abundantes, como es el caso de Sonotria capensis.
En general, la comunidad de aves presenta una recuperación y una mayor complejidad ecológica. La composición de la comunidad de aves mostró alta similitud entre los años consecutivos 2018 y 2019 y 2020 y 2021, pero variaciones moderadas al comparar años más distantes debido a la incorporación de nuevas especies y la desaparición de otras especies. Esto se refleja cómo la composición de aves varía con el tiempo, lo cual es influenciado por los cambios en el hábitat y el clima, siendo más parecidas entre los años cercanos y menos más parecidas entre los años más lejanos. De las 21 especies de aves identificadas en la zona de estudio, 18 se encuentran bajo categorías de conservación de la USN y estas especies clasificadas como preocupación menor aumentaron considerablemente tanto en abundancia como en riqueza específica, destacando nuevamente el fortalecimiento en la salud del ecosistema. El área de estudio se encuentra dentro de una zona prioritaria para la conservación USN que abarca una extensión de 29.927 kilómetros cuadrados, lo cual alberga 18 especies de aves bajo categorías de conservación. La remediación de este PAM Excelsior ha contribuido a la recuperación del hábitat, lo cual es evidenciada por la estabilización y el aumento poblacional de una de las especies, por ejemplo, Plegades ridgway, que no fue avistada en el año 2018 y alcanzó 53 individuos en el año 2022. Finalmente, ninguna de las especies registradas está incluida en el apéndice de las CITES ni en la lista nacional de especies amenazadas del Perú, y ninguna es endémica, pues la mayoría presenta una distribución amplia a nivel del continente americano. Resultados para mastofauna, que lo conforman todas las especies de mamíferos identificadas en la zona de estudio. Entre 2018 y 2021 se registraron especies con categoría de diversidad muy rara, con una abundancia entre 5 a 15 individuos. Y es así que a lo largo de estos 5 años de estudio se puede visibilizar ese incremento en riqueza y abundancia en cuanto a esta taxa en estudio. Se han registrado 6 géneros taxonómicos distintos pertenecientes a la familia Chrysitidae, a la orden Rodentia, es decir, el 100% de las especies identificadas en esta zona de estudio corresponden a roedores. En total se han identificado 7 especies distintos, siendo Auliscomis pictus la especie predominante en la zona de estudio. Los índices de diversidad Shannon, Simpson, Margaret y Piellow entre 2018 a 2022 fueron cercanos a cero, lo cual refleja baja diversidad, abundancia y dominancia a una sola especie de mamíferos menores en el área de estudio. A partir del año 2021 se observa un incremento progresivo en la diversidad, lo cual muestra una comunidad más equilibrada y diversa. En conjunto, estos resultados reflejan una tendencia clara hacia una mayor diversidad y equidad en la comunidad de mamíferos menores durante el periodo estudiado. El índice de Jacquard refleja una baja semejanza entre las comunidades de mamíferos menores en 2018 y 2019, atribuida a diferencia en especies y a identificaciones taxonómicas inciertas. En 2021 y 2022 la semejanza fue alta, indicando composiciones de especies más similares. Sin embargo, entre 2020, 21 y 22, el índice muestra baja semejanza, lo cual es evidenciado la variabilidad en la composición específica durante ese periodo. Todas las especies registradas en la zona de estudio se encuentran bajo categoría de preocupación menor, según la lista roja de la USN. La especie Thomasomis incautus se encuentra bajo categoría vulnerable según el Decreto Supremo número 004/2014 Minagri, la cual indica que está prohibida la caza, captura, tenencia, comercio, transporte y exportación comercial de esta especie y sus especímenes. El mapa de distribución muestra que todas las especies registradas en la zona de remediación
habitan en la zona prioritaria comprendida en una extensión de 7.623 kilómetros cuadrados, que incluye el área de estudio, y este mapa pues ofrece una visión nacional de la distribución geográfica de estas especies. Ninguna de las especies registradas se encuentran en los apéndices de las CITES. 2 especies fueron identificadas como endémicas, que son Thomasomis incanus, ratón montarraz incaico. Se encuentra en un área estimada de 19.602 kilómetros cuadrados, y la especie Acodon juninensis, ratón de pasto de Junín, se extiende por un área estimada de 115.415 kilómetros cuadrados, ambas especies siendo endémicas de la zona centro del Perú. En cuanto a la taxa de herpetofauna, que comprenden todas las especies de anfibios y reptiles, entre 2018 y 2020 no se identificaron ninguna especie dentro del área de estudio. En el año 2021 se registró una especie de reptil y en el año 2022 una especie de reptil y una especie de anfibio, las cuales se encuentran en una diversidad muy raro y raro. Durante este periodo se identificaron 2 órdenes de herpetofauna, Squamata y Anura. En 2021 se reportó una especie de orden Squamata. Se identificaron 2 familias, Liomyridae, registrada en el año 2021 y 2022 con un solo individuo, y Buffonidae, registrada en el año 2022 con 3 individuos. La ausencia de herpetofauna entre 2018 y 2020 se atribuye al impacto de este pasivo ambiental minero en la zona de estudio. Posteriormente se registran 2 especies correspondientes a Liolaemus walkeri en el 2021 y 2022 con una sola especie, y Rhinella spinulosa en el año 2022 con 3 individuos. La presencia de estas especies, especialmente anfibios como bioindicadores, pues evidencia una mejora de las condiciones ecológicas tras las acciones de remediación. No se aplicaron índices de diversidad debido a la baja riqueza específica, solo se registraron 2 especies en el área de estudio, lo cual pues limita a poder realizar análisis más detallados de biodiversidad y similitud de especies. Según el Decreto Supremo número 004/2014 Minagri, las especies no están categorizadas como amenazadas a nivel nacional. A nivel internacional, la especie Liolaemus walkeri está clasificada como casi amenazada y Rhinella spinulosa como preocupación menor. El mapa muestra la distribución geográfica de ambas especies según la lista roja de la IUCN. La zona prioritaria comprende un área de 6.790 kilómetros cuadrados e incluye a ambas especies. El mapa pues destaca áreas claves para la conservación de herpetofauna en la región, que se distribuye desde la zona centro hacia la zona sur. La especie Liolaemus walkeri es una lagartija endémica del Perú que se encuentra específicamente en las regiones de Junín y Pasco. La extensión de su hábitat abarca aproximadamente 6.790 kilómetros cuadrados. La remediación de este pasivo ambiental minero se ubica en una zona de vida clasificada como páramo húmedo, y desde la última actualización del Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, este área se encuentra clasificada como centro minero. Sin embargo, con base a los resultados de esta investigación, se propone solicitar al Ministerio del Ambiente su reclasificación como pajonal andino, con el fin de reflejar la recuperación de la cobertura vegetal y también fortalecer la protección legal del área. Esta reclasificación permitiría establecer requisitos ambientales más estrictos para la certificación, concesiones o permisos futuros, asegurando la sostenibilidad de la remediación. La propuesta se fundamenta en el inventario de flora y fauna, que evidencia la efectividad de las medidas de remediación mediante el incremento de especies protegidas bajo normativa nacional e internacional y la presencia de especies endémicas. Actualizar este mapa nacional de cobertura vegetal pues va a permitir reflejar estos cambios y apoyar en la gestión ambiental más precisa y responsable. En conclusión, se identificaron 67 especies de flora con un aumento en diversidad y abundancia desde el año 2018.
incluyendo especies amenazadas y endémicas, lo cual refuerza la importancia de continuar con las medidas de conservación. En fauna se registraron 21 especies de aves con tendencia positiva en diversidad y abundancia, y 7 especies de mamíferos menores, entre ellas algunas protegidas y endémicas, mostrando estabilidad poblacional y biodiversidad creciente. La herpetofauna también mostró signos de recuperación con 2 especies presentes, una de ellas endémicas. Se confirmó una correlación significativa entre la remediación y la recuperación de la fauna, ornitofauna, mastofauna y herpetofauna, mientras que para la flora, aunque no se encontró una correlación estadística clara, pues se evidencia un aumento importante en la riqueza y diversidad. Asimismo, se observa una correlación temporal positiva entre la flora y fauna y la presencia de especies bioindicadoras amenazadas y endémicas indica una mejora ambiental significativa, validando la efectividad de las acciones de remediación. La biodiversidad fue mayor en áreas cercanas al asentamiento humano de Champamarca en comparación con las zonas próximas a la operación minera. Este proyecto representa un referente en la restauración ecológica minera en América Latina, con avances importantes hacia la recuperación sostenible del ecosistema. Finalmente, como recomendación, realizar evaluaciones semestrales en estaciones secas y húmedas para un seguimiento integral de la dinámica biológica, promover la difusión de especies registradas, especialmente las protegidas por normas nacionales e internacionales para poder fortalecer la conservación, priorizar en proyectos futuros de remediación de pasivos mineros en Iberoamérica el monitoreo biológico de flora y fauna como indicador clave de la eficacia ambiental. Gracias por la atención prestada.